Vamos a hacer una rápida pausa, pero al regresar vamos a conversar con el señor Walter Oyarce, cuyo hijo perdió la vida a manos de las Barras Bravas en el año 2011 y tiene además una vida dedicada a este tema y trae soluciones frente a esta problemática. Regresamos. Estamos de regreso y tras este enfrentamiento entre barristas que se registró este fin de semana, preguntamos qué se ha hecho. Al parecer, decíamos, poco o nada. Y estamos por iniciar esa conversación con el señor Walter Oyarce. Señor Oyarce, quería comenzar por lo último, lo que ha dicho la presidenta Dina Boluarte esta tarde. Lo que ella propone o ha dicho, en todo caso, que se va a estudiar, es que los próximos encuentros de la Liga 1 se realizarán a puertas cerradas o si es que se permitirá la asistencia del público. ¿Pasa por ahí la solución de restringir la cantidad de hinchas? Mira, tengo que comenzar primero agradeciéndote la invitación para poder expresar mi opinión sobre estos lamentables hechos, ¿no? Saludar al público que te sigue y expresar mi solidaridad con la familia que está sufriendo, ¿no? Y en las otras entrevistas que he tenido, digo de que mi solidaridad no es la de un ser humano común y corriente, sino alguien que ha sufrido. A la hora que hacían el informe previo, ¿no? Y mostraban las escenas, la de Walter, yo la verdad que me sentí bastante emocionado, impactado por el dolor. Recordé aquellos momentos tristes. Yo lo que quiero a la hora de expresar, y asisto a todas las invitaciones que me hacen, es para poder explicar lo que yo he aprendido y dar algunas recomendaciones, ¿no? Mira, los actos de violencia se explican, digamos, en la conducta de las personas, porque nosotros en el cerebro tenemos 3 cerebros en uno, ¿ya? El primero es el reptil, que es el instinto, que tú cómo te relacionas con el entorno. Inmediatamente se producen las emociones y después viene la razón. ¿Por qué te cuento esto? Porque de alguna manera quiero justificar, en una entrevista me hicieron la misma pregunta sobre y creo que mi respuesta fue instintiva, de una reacción. No puede ser que se plantee una solución de esa manera, o sea, significa que no hay conocimiento, un poco de indignación y cólera, y ya después, cuando he salido de la entrevista, me he puesto a reflexionar y digo, de repente he sido muy duro con mis expresiones, porque lo que ocurre es que la señora Dina, a la hora que ha expresado eso, debe haber sido en la desesperación, el entorno, y que no tiene gente que le está asesorando para dar una buena recomendación. Y es más, yo hice un comentario que no le pareció al que me entrevistaba. Yo le decía, si seguimos en ese camino, lo que van a decir es, como hay gente que está muriendo porque le roban los celulares, a partir de ahora nadie habla por celular, claro, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, pero es que esas no son las soluciones, no son las soluciones. O sea, porque además el problema, en este caso al menos, no ha ocurrido en el estadio. Y estamos hablando además, ni siquiera estaba jugando la U y Alianza. Estaba jugando la U y Melgar. O sea, y esas barras se han encontrado en la calle Santa Anita, pudo haber ocurrido en cualquier otro lugar, en cualquier otro momento, y se han enfrentado ahí. Entonces, la solución, coincido con usted, no pasa por dejar sin hinchas el estadio. Y yo tengo que felicitarte, Tatiana, porque el comentario que tú has hecho implica a una persona joven, inteligente, que se ubica en el contexto, en la realidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para solucionar este problema de evitar más muertes? Primero, hay que identificar el problema. Y el problema es que estamos hablando de violencia, estamos viviendo violencia. Una forma de distorsionar esto es decir la violencia en el fútbol. No, es la violencia que estamos viviendo como sociedad, que cuando se muestra en el fútbol se hace visible, porque el fútbol tiene esa atracción de las cámaras, las noticias, congrega gente, ¿no? Y entonces, siempre repito esto, vengo repitiendo años, ojalá que quede calado en la gente, la definición de la violencia. La violencia, cuando hice la pregunta hace años, fue muy clara. Me dijeron, la violencia es la energía negativa del amor frustrado. Ese amor que no reciben los jóvenes o los adultos en su casa y salen a buscarlo a la calle. En el caso de los jóvenes, encuentran familias alternas en las barras o en las pandillas, claro, y en el caso de los adultos buscan otros hogares que terminan destruyendo por infidelidad el hogar que debería cuidarlo y ser el templo donde se formen las personas. Eso habla de la carencia de valores que tenemos como sociedad. Y ahí viene la falta de Estado. Y ahí viene, los valores es sumamente importante. Sí. Y ahí viene un agregado que yo estoy comentando en estos días, es que ya no solamente la falta de amor que puede haber en unos hogares, sino también la violencia está siendo alimentada por el abuso que los ciudadanos estamos teniendo en todos los niveles. Las autoridades que actúan mal entran en corrupción y no hay, o sea, la impunidad es terrible, ¿no? Y
tu par, que porque tiene un poco más de poder que tú, una ventaja, abusa de ti. Estábamos comentando el tema del tránsito, te mete en el carro, tú vas a la línea de peatones y no lo respetan. Es que no hay autoridad. Y no todo eso genera violencia. Claro, porque uno ve que el de arriba, como dice usted, hace cosas indebidas, ilegales, no pasa nada, el del costado también, bueno, yo también, pues no me va a pasar nada. Y ¿sabes qué? Lo peor de todo es que esa situación de instinto y emoción y no pensamos nos lleva a errores. Te cuento una anécdota. Fuimos a dar una charla con Gustavo Figueroa a una cárcel y estábamos hablando y un muchacho levantó la mano y nos dijo: señor Walter, lo que ustedes están hablando es muy bonito, pero yo estoy acá porque me robé un celular. Afuera están los cuellos blancos que han robado miles de millones y no les pasa nada. Entonces, prácticamente me desarmó en el escenario. Pero yo tuve una respuesta. Le dije: mira, es verdad, esos cuellos blancos que están afuera deberían estar acá adentro sufriendo lo que ustedes sufren. Pero si tú cumples tu condena, sales y pensando en los cuellos blancos, vuelves a robar un celular, tú vas a regresar acá, porque tú no eres cuello blanco. Y si tú quieres cambiar tu vida, ya no quieres seguir viviendo en la cárcel, tienes que cambiar tus valores de comportamiento. El silencio en esa cárcel fue total porque se pusieron a pensar. Y eso es lo que ocurre en nuestra sociedad. Yo coincido con usted en que hay que hacer un trabajo de valores y de educación con los más pequeños, con los niños, e ir formándonos, porque eso es lo que lamentablemente se ha perdido mucho en esta sociedad y en otras. Pero ya no que podamos hacer de manera inmediata para no caer en esos radicalismos de no vengan hinchas y váyanse todos a su casa. Tatiana, la solución yo la veo ahorita, como estamos viviendo, en dos escenarios. La primera, en el corto plazo, el inmediato, es identificar a las personas que han cometido esto y, si es posible, a los casos anteriores, y sancionarlos. Porque la impunidad es terrible. Que no es difícil, hay cámaras por todos lados. Están, Daniela. Lo que pasa es que la policía tiene tantas cosas que esto lo va pasando. ¿Qué cosa es lo que yo pediría al periodismo? Que todos los días les pregunten a la policía: ¿ya identificaron a estos asesinos? ¿Ya a estas personas? Sí, eso es cierto, porque mañana sale otro tema y nos olvidamos. Así es. Y en el mediano plazo, la solución pasa por reconocer que no todas las barras son violentas. Hay barras que son familias que están dirigidas por líderes que son positivos. Entonces, los clubes deben identificar a esas barras, potenciarlas, pero ayudarlos. Pero iban a hacer eso y no lo han hecho. Que los iban a identificar, que iban a estar empadronados. Así es, no lo han hecho. ¿Por qué? Porque están mirando, tienen otros objetivos, y el Estado debería exigirles a ellos: oye, muéstrame qué trabajo estás haciendo con los barristas. Claro, porque Alianza Lima, el Universitario de Deportes, saca un comunicado que parece un saludo a la bandera, ¿no? O sea, ¿dónde está el trabajo que están haciendo como clubes? Tatiana, y varios de esos dirigentes, tú miras las declaraciones antes del Clásico, eran declaraciones que estaban incentivando la violencia. Exjugadores que se supone son representantes también insultando a los rivales, incitando a la violencia. Cuando nosotros tenemos que ser conscientes que estamos viviendo una situación en la que mañana más tarde, ni siquiera mañana más tarde, ya pasó, niños que son inocentes, que están alejados de estos problemas, han sido las víctimas. Sí, claro. Y señor, usted que me está escuchando, me está viendo ahora, mañana puede ser su familia. Usted no está metido en este mundo, pero puede ser su familia. ¿Por qué? Porque solo estás transitando por ahí, o porque estás en tu casa adentro y entró una bala. O sea, cualquiera puede ser víctima de esta situación. No necesariamente tienes que ser un hincha ni un barrista. Pero aquí hay que saber diferenciar también entre los hinchas, los que van al estadio, los que son parte de la barra, y los que tienen armas y van a atacar y ven como enemigo al otro del otro equipo. Esos son delincuentes. Y mucha gente se preguntará: Walter, ya está bien, el floro, ya analizaste la situación, viste cuál es el tema, ¿y qué estás haciendo tú? Yo me he reunido con más de 50.000 jóvenes sin pedirle un solo a nadie antes de la pandemia. Con la pandemia tuve que cambiar porque hicimos cursos virtuales, pero los jóvenes te apagan la pantalla y no es complicada la virtualidad. Entonces, ahora estoy retomando esto, pero además te cuento algo que la verdad que donde lo he contado ha movido bastantes personas. Entrevisté a Chino Rivera, que es un entrenador muy conocido porque somos amigos, en un programa que tengo en RCR que se llama Construyendo con Valores, y en la primera entrevista hablamos sobre el valor que tiene el fútbol, que no es un sitio donde tienen que haber muertes. Lo invité a un programa siguiente y con Gustavo Figueroa hablamos: oye, estamos hablando del laique, ¿y qué hacemos? Entonces hemos quedado en que vamos a preparar a estos entrenadores, entrenadores que
trabajan en los cerros, ahí en los parques, a ellos, porque no tienen la formación académica para hacerlo. Vamos a prepararlos con conocimientos básicos para que ellos puedan hacer mejor su trabajo. Y además le vamos a dar herramientas para... Y vamos a ayudar también con charlas a los padres para que los padres tomen conciencia de la función que ellos tienen. Claro, para que puedan seguir con para que puedan seguir con esto. Vamos a también preparar información a los gestores y a los niños para que valoren algunas cosas. Yo creo, donde lo he comentado, ahí en este esfuerzo está el Chino Rivera, está Roberto Chale hijo, está Gustavo Figueroa, Gustavo Nakamura, que tenemos la coincidencia que lo conocemos. Sí, bueno, está muy bien la iniciativa positiva, sin duda, iniciativa ciudadana, que ojalá tenga buen asidero. Con que cale ya en algunas personas ya habrán hecho algo importante. Gracias, señor Oyarse, por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti.